¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Buen día. En este momento vamos a dar inicio con el tema número 1.4, lo que es el carácter. En el video anterior vimos lo que era temperamento, ahora vamos a ver lo que es carácter. Igual, siempre que hablamos de temperamento o carácter, solemos también hacer esta pequeña confusión o haber este uso de malos términos, ¿verdad? A veces cuando decimos que una persona es muy enojona, decimos qué carácter, ¿verdad? O cuando pensamos que a lo mejor estamos refiriéndonos al temperamento, pues nos estamos refiriendo al carácter, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en psicología, pues vamos a hacer esta distinción, tenemos que hacer esta distinción, porque bueno, el temperamento es lo que con uno, como ya hemos visto, lo que nace con uno. En cuanto al carácter, el carácter pues tiene unas cualidades que pues vienen del entorno y la cultura en la que se desenvuelve cada ser humano, cada individuo. De ahí de que, por ejemplo, si una persona tiene problemas de algún tipo de, ya sea de, que es muy enojona, y nosotros los psicólogos al hacer un estudio determinamos que probablemente si es un problema que trae desde niño, desde chiquito, pues bueno, entonces es una característica de su personalidad que es parte de su temperamento y lo cual pues no se va a poder modificar, no se va a poder cambiar. Diferencia o parte diferente, el carácter pues bueno, se puede moldear, se puede manejar, se puede guiar, ¿sí? Entonces pues bueno, va a poder ayudar y sobrevivir la persona con esos cambios, ¿verdad? O generar nuevos cambios. Nunca vamos a poder cambiar una persona del todo, la personalidad no cambia, ¿sí? Pero sí podemos moldear un poquito y bueno, la persona pues bueno, tiene que aceptar dichos cambios para poder seguir adelante, sin embargo, pues no es que la persona cambie completamente, ¿sí? Bueno, entonces pues bueno, proviene de la palabra carácter, proviene del origen griego y del latín, ¿sí? Y significa aquel que graba. ¿Qué significa esto? Que ¿Por qué graba? Porque bueno, nosotros recordamos que una de las cualidades del miedo es que pues vamos aprendiendo y bueno, y superamos el miedo en base a nuestras experiencias y vivencias, ¿verdad? Asimismo como aprendemos a tener miedo, asimismo también aprendemos a superar ese miedo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ese aprendizaje se queda registrado en nuestra mente, ¿sí? Y empieza a generar estrategias de afrontamiento, lo que se conoce como carácter, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el párrafo 2 que dice que un individuo que impone sus decisiones y no cambia sus ideas por ninguna circunstancia, se puede decir que opta una posición de líder y que también se observa en el mundo animal. ¿A qué es esto? O sea, de que hay personas que dependiendo el estilo de vida, la crianza, pues bueno, salen lo que se le conoce como los líderes natos, ¿verdad? De que muchos dicen, es que nació para ser líder. No, no nació para ser líder. O sea, desde pequeño, pues bueno, a lo mejor hubo ciertas circunstancias, ciertas vivencias que le generaron ese carácter, pues bueno, ya cuando está grande, pues aprende a ser un líder, ¿sí? Entonces hay otro que es, por ejemplo, el una persona que es muy miedosa, ¿verdad? Pues bueno, con el tiempo a lo mejor no era miedoso, simplemente que a lo mejor dentro de su ámbito de vida, pues empezó a generar, a aprender ese miedo y a ser demasiado tímido. Muy bien. Permítame, perdón. Ok. ¿Qué características? Bueno, pues primero ya habíamos dicho que forma parte de lo que son las vivencias y experiencias de cada individuo a lo largo de su vida. El ejemplo que siempre doy en relación al carácter, pues bueno, es de que el ejemplo de las montañas. México, cuando está construyendo un camino y se topa una montaña, tiende a rodear mucho. Estados Unidos tiende a perforar por en medio de la montaña y hacer ¿cómo se llama? Una carretera, ¿sí? En lugar de rodear, pues, perfora, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, pues nosotros pues obviamente utilizamos maquinaria y allá en Estados Unidos pues es más común utilizar la dinamita, ¿verdad? Y esos cambios pues parecen ser insignificativos, sin embargo pues no, o sea, al momento de nuestra actualidad lo vemos por ejemplo en el uso de armas, como es que Estados Unidos es normal ver gente en el supermercado, en Walmart, comprando una pistola, preguntando por fundas de pistola, accesorios, y aquí por ejemplo en México pues es más normal ver cierto tipo de armas pero que van más enfocadas a lo que es la cacería, ¿verdad?
Y pues bueno, es muy raro ver que una persona vaya a Walmart y salga con una caja de escopetas, ¿verdad? Entonces, así como de que también el impacto que nosotros tenemos al ver eso, pues también es un shock muy distinto, decir, ah, caray, pues qué está pasando. Y al momento de, por ejemplo, tener una situación como por ejemplo lo que es Estados Unidos, que son las balaceras que se encuentran los tiroteos, perdón, que se encuentran dentro de las instituciones. Bueno, de ahí muchas personas empiezan a ver como de que esa situación no va. Y aquí en México, pues bueno, pues para empezar sería una alerta demasiado fuerte el que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desde los maestros, los directivos, profesores, padres de familia, pues bueno, hay una cierta restricción de las armas, ante lo que es la ola de violencia, y por ende pues tienen ciertas restricciones. En cambio Estados Unidos, pues como es algo normal, cotidiano, pues llevar un arma a lo mejor a una escuela o algo, pues bueno, a lo mejor no está bien visto, pero no es tan penado, no es tan castigado, ¿verdad? Al contrario, la sociedad de Estados Unidos, pues en algunas ocasiones fomenta el uso de armas para protección de la propiedad privada, y aquí en México, pues bueno, castiga todo intento de portación de armas. ¿Sí se fijan cómo es que vamos teniendo estas diferencias? Eh, es influenciado por los factores ambientales, sociales, culturales que rodean a un individuo. Bueno, supongamos que una persona nace con su temperamento colérico, ¿sí? Decimos, ah, pues es que es muy enojón, muy irritable, es espontáneo, carismático, las cualidades de un temperamento colérico. Sin embargo, hay situaciones en el ambiente que a pesar de que sea una persona de ese estilo, bueno, el ambiente, los factores ambientales, la sociedad, ¿sí? Se encarga de a lo mejor limitar, castigar, reprimir esas conductas, y por lo tanto puede ser una persona colérico, sí va a tener esas cuestiones, pero cuando se expresa, pues van a ser aminoradas, ¿verdad? Asimismo, la influencia social desarrolla sus figuras de autoridad, ¿sí? Cuando una persona no tiene figuras de autoridad, pues ¿qué es esto? Pues que no tiene a quien darle, como que a quien ponerle o darle explicaciones del por qué o el por qué o debido a qué hace tales actos. Un ejemplo de esto pues son los policías. O sea, hace unos años la figura de un oficial de policía pues era algo respetable, ¿verdad? Porque era la autoridad, era policía, y todo lo que conlleva. Actualmente pues estamos viviendo una situación en la cual pues dices eres policía y todo el mundo lo asocia con corrupción, con una persona inútil, con alguien que no trabaja, ¿sí? Y eso pasa en todas las instancias de justicia. De hecho, mucha gente a la actualidad piensa o cree, ¿sí? Que nosotros como funcionarios públicos pues no somos así como de que no trabajamos, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, se va a todo lo que son los factores negativos que rodean a estas figuras de autoridad. Por lo tanto, de ahí mucha gente que ya no hace caso a las instrucciones. Nos damos cuenta, por ejemplo, en esta cuarentena de que les dicen no salgas de tu casa, y pues la gente pues no le hace caso porque no ve con buenos ojos su autoridad, y por lo tanto no le genera un respeto, y por lo tanto pues no debe de seguir ciertas normas sociales, ¿verdad? Aunque sea una persona, una eminencia o quien sea quien les diga, si esta persona no lo ve como autoridad, pues simplemente no va a actuar y no va a acatar esas indicaciones. El carácter también sirve para controlar el temperamento, ¿sí? Es decir, podemos tener un carácter, un temperamento colérico, ¿sí? Que pensamos que es el que se enoja más, es el más explosivo, ¿sí? Sin embargo, el carácter, pues sabe cómo controlarlo, ¿verdad? Es decir, ahí, como lo vuelvo a mencionar, hay cuestiones ambientales que nos dice, hey, aquí no puedes, sí puedes ser violento, pero aquí no, aquí hay que calmarnos. Entonces, eso es lo que disminuye un poco, ¿verdad? Y equilibra el estado anímico en el cual incluye en el comportamiento de los individuos, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría si nos dejáramos guiar por nuestro temperamento básico? Es decir, si por ejemplo en el melancólico, ¿sí? Por ejemplo, perdón, para la persona, la colérica, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos generando constantemente? Pues la gente colérica, pues es el temperamento colérico, pues
sube inmediatamente, ¿verdad? Es irritable como quien dice. ¿Y pues qué genera eso en el cuerpo? Pues bueno, genera constantemente estrés, libera sustancias en el cerebro, libera endorfina, serotonina, ¿sí? Entonces, pues ¿qué pasa? Que llega un grado en que pues el cuerpo se cansa, es físico, ¿sí? Y nuestras emociones pues también tienen cierta influencia, ¿verdad? Y sabemos que hay enfermedades que están ligadas a nuestros estados de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, la depresión, pues está relacionada con algún tipo de anemia, ¿sí? Por la insuficiencia alimenticia, ¿sí? Por ejemplo, el estrés, pues el estrés, la ansiedad, pues a lo mejor está asociada con otros tipos de temperamentos, ¿verdad? Entonces, pues sí, es importante tener en cuenta este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque como decía el filósofo Hipócrates de los temperamentos, cada temperamento está generado por una sustancia y esa sustancia, ¿sí? Pues empieza a influenciar en el cuerpo de la persona y comienza a enfermarlo, ¿sí? Entonces, pues no estaba muy errado de este sentido, pues sabemos que el estrés genera irritabilidad en las personas, sabemos que la ansiedad genera estados de baja presión, alta presión, ¿sí? Sabemos que la angustia, pues ya empieza a tener ataques a ritmos cardíacos, inclusive ataques al corazón, ¿sí? Y pues bueno, es importante saber controlar nuestro temperamento, así como también controlar el carácter, porque pues esto poco a poco nos va a ir enfermando. Muy bien chicos, voy a dejar este video hasta aquí y pues nos vemos en el siguiente tema.